Dios, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en la lectura de la palabra y en el aprendizaje, en la comprensión y sobre todo en la obediencia. Ayúdanos, Señor, a explicar siempre el mensaje de la forma que tú quieres y que seas honrado y que la iglesia siga creciendo en obediencia como lo está haciendo, Señor, con ese esfuerzo que solamente tú puedes darnos. Ayúdanos pues a comprender y a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno quisiera que todo estuviera bien y no todo está bien. No todo está bien. Queremos una vida de tranquilidad, sin problemas, en el hogar, tener comunión con el pueblo de Dios, pero en realidad es que tenemos que enfrentar dificultades ocasionadas por el enemigo de Dios y nuestro. No faltan las discusiones, el rencor, la avaricia, el egoísmo, la irresponsabilidad, el desprecio, las divisiones y muchas cosas más. Y uno pensaría, ¿y por qué hay eso si es una iglesia cristiana? ¿Por qué las cosas no marchan como debieran de marchar? Entonces, tenemos que aprender que necesitamos el poder y la armadura de Dios. Necesitamos el poder. Pues es muy fácil pensar que Dios va a hacer todo y que pues yo lo único que hago es pues adorarle, convivir, pero no, se necesita el poder y la armadura de Dios. Porque el plan de Dios es crear una única y nueva raza humana a través de la muerte y resurrección de Cristo. Una comunidad nueva de familias que integran la iglesia y la sociedad. En esta comunidad no hay diferencia de valor entre las personas ante Dios para la salvación, no hay diferencia. Pero sí hay diferentes roles sociales y dones espirituales entre la misma comunidad. Hay diferentes funciones de cada uno de los que estamos aquí. Pero una característica de la iglesia es que vive llena de gozo, vive llena de armonía y se esfuerza, fíjense bien, voy a repetirlo varias veces, se esfuerza en abandonar toda clase de pecado. Se esfuerza en abandonar toda clase de pecado. La comunidad cristiana se esfuerza en abandonar toda clase de pecado. Lo repito porque el mismo hecho de estar abandonado el pecado nos deja libres para predicar el Evangelio y lo que predicamos tiene respaldo. Si yo digo que hay que perdonar y las personas me ven y dicen, sí es cierto, él perdona o ella perdona. Pero si uno dice, cree en el Evangelio y arrepiéntete y Dios te va a perdonar de todos tus pecados, la pregunta a una persona que no perdona es, ¿y tú por qué no perdonas? O sea, pues es algo curioso, ¿no? Entonces, primero perdona tú y luego me hablas de Cristo. Generalmente no nos dicen, pero sí lo piensan. Entonces necesitamos aprender a ser una comunidad que vive llena de gozo, en armonía y se esfuerza en abandonar toda clase de pecado. Ahora, aquí hace ratito mencioné que hay un enemigo de Dios y un enemigo que es nuestro también. Cuando alguien no ama a Dios, pues no ama a los que son hijos de Dios. Y el que ama al mundo no puede amar a Dios, porque está amando al mundo. Entonces son excluyentes. Las personas que han nacido de nuevo en Cristo aprendemos. Aquí llegamos haciendo lo que bien queremos, pero llegamos a veces entristecidos, deprimidos, luchando con muchas consecuencias de nuestra vida de pecado. Pero Cristo nos recibe con los brazos abiertos y Él no nos corre.
pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser como Él quiere. Entonces un cristiano verdadero se va transformando, se va transformando. Y yo admiro a los bebés, que ustedes también admiran, pequeñitos, y luego van creciendo y van haciendo tantas cosas, aprendiendo tanto. Y uno dice, ¿cómo es que se desarrollaron? Y cuando pasan los años, dicen, ¿a poco eres el mismo? ¿Tú eres? Porque ya no te conozco. Pues claro, no nos conocemos porque hemos ido mejorando. Cuando un cristiano llega a la iglesia, se convierte, una persona se convierte, al principio es como es, pero pasa el tiempo y ya es mejor. Ya es una persona más sensata, más madura y tiene una habilidad para hablar de Dios y para vivir con Dios. Aprenden a someterse. En este libro de Efesios hemos aprendido que unos a otros nos sometemos en todas las relaciones en el hogar. La esposa está sumisa al varón y el varón la ama, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aprendemos todo eso y vemos cómo hay poco a poco más armonía en la familia, hay unidad y hay pureza en la diversidad. Aunque somos diferentes todos, nos respetamos, nos sentimos felices de estar juntos y nos sentimos felices de que Cristo nos perdonó. Entonces no hay diferencia. Lo que hace diferencia entre el ser humano es el pecado, eso sí. Entonces yo no puedo vivir a gusto con una persona que vive en pecado, no. Al contrario, cuando una persona está en pecado, se le avisa, se le ama, se le habla al arrepentimiento, como Jesús lo hiciera. ¿Y por qué pasa esto? Porque el plan de Dios tiene luchas, hay una batalla espiritual. Y de eso vamos a hablar, que necesitamos el poder de Dios y su armadura. Entonces, este poder de Dios se requiere para vencer la oposición de poderes y autoridades espirituales de maldad, porque se trata de una batalla espiritual que está dirigida por el diablo. Y estaba leyendo que una de las cosas que atribuye un teólogo a la iglesia cristiana y sus fracasos es que ya no piensan que el diablo está trabajando. Ya no saben cómo trabaja el diablo. Ya no distinguen la acción del diablo. Y aquí no estamos para exaltar al diablo, pero sí para decir cómo actúa, para que ustedes sepan que fue derrotado por Cristo en la cruz, pero tú y yo tenemos responsabilidad de no hacerle caso. No hacerle caso. Entonces se requiere vencer la oposición de los poderes y autoridades espirituales de maldad, porque se trata de una batalla espiritual que está dirigida por el diablo. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, aquí dice el príncipe de la potestad del aire. Y ese espíritu actúa, opera en los hijos de desobediencia. Entonces pónganse a pensar, Dios dice una cosa en su palabra, y cuando la leemos y no la obedecemos, estamos haciéndole caso ¿a quién? Al diablo. Por eso el diablo engañó a Eva, porque dijo, lo que Dios dijo no se va a cumplir, no va a pasar nada. Coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando alguna persona, aún diciéndose cristiana, y aún siendo el pastor, y dice, no es malo que hagas esto, tú tienes que ir a la Biblia y tienes que decir, Dios, tú dices en tu palabra que esto no te agrada. ¿Lo hago o no lo hago? Y Dios te va a decir, no lo hagas.
Es que un hermano, un predicador, un evangelista, un misionero, mi mejor hermana en Cristo, mi mejor hermano en Cristo, me ha dicho que no pasa nada. Miren, hermanos, no hagan caso. Porque así es como trabaja el diablo. Esas son las potestades que están manejando personas que nos quieren confundir y sacar de la obediencia al Señor. Dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo una persona desobediente a la palabra me puede dar consejos a mí? Si no está viviendo el evangelio en obediencia. Pues yo le respeto y le digo, pero ¿por qué no haces lo que predicas? Entonces un hijo de desobediencia está actuando por el espíritu de aquel que es a quien se mueve en la potestad de los aires. Entonces vamos a ver Efesios 4:27, y no es algo que está ignorado en la Biblia. Como algunas personas en algún tiempo dijeron, no hablen del diablo en la iglesia. Pues claro, él diría, no hablen de mí. Mejor quédense como si no existo. Pero el diablo está trabajando. Dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. O sea, que se le puede dar lugar al diablo. Le puedes hacer un campito. El diablo toma el control poco a poco. Tal vez se sabe en esta anécdota, se los voy a contar. Un esquimal estaba en su iglú y apenas podía caber él, y ahí tenía su espacio, y oye que toca una puerta. Es una anécdota, es como una ilustración. No es algo real, pero tómenlo como eso, como una ilustración. Entonces dice que, oye que toca en la puerta, y abre la puertita y le dice, ¿Qué pasó? Era un camello. ¿Los camellos dónde viven? En el desierto, donde está bien caliente. Estaba ahí y le dice, tengo mucho frío, ayúdame tantito, por favor. Y le dice el esquimal, ¿y qué quieres que haga? Por favor, deja que meta solamente mi naricita, me estoy congelando, siquiera que la naricita pueda calentarse. Entonces, está bien. Metió la naricita, ya le agradece mucho, le dice, qué bueno que me dejaste, me siento mucho mejor. Pero si me dejaras meter una orejita en la naricita, yo estaría más calientito. ¿Podrías hacer eso? Bueno, nomás una orejita y la naricita. Sí, nada más, por favor. Ándale, tengo mucho frío. Le dejó meter una orejita y la nariz. ¿Y qué creen que le dice al ratito? Muchas gracias, me siento muy bien. Pero si me dejaras meter ahora la otra orejita, estaría más parejito, estaría más calientito. Por favor. El esquimal decía, mi casa es muy chica. Si no te estoy pidiendo todo, solamente la cabeza completa. Y así el esquimal, creyendo que era inocente, lo dejó meter, luego una pata, luego otra pata, al fin que le dice, la cola que tengo está muy fría. Y te sales, por favor, porque ya no cabemos los dos. Estoy adentro y tú te vas para afuera. Y el esquimal quedó afuera. ¿Quién tomó el control? ¿Y por qué tomó el control el diablo? Porque el esquimal lo dejó meter poco a poquito. Y una de las estrategias que vamos a ver es que exactamente el diablo quiere quitarnos nuestra posición en el reino de Dios. Una posición de tranquilidad, de gozo, de calorcito, y quiere destruir eso a través de meterse poco a poco en nuestra vida. Y puede ser una pequeña amistad con alguien, puede ser un gusto a través de alguna información, puede ser algo que te va a separar de Dios, pero poco a poco.
Esta batalla que tenemos ahora con el diablo va a durar hasta la segunda venida de Cristo. O sea, que Cristo lo haya vencido en la cruz es la justicia de salvación para nosotros. Pero el diablo no fue destruido. El diablo fue vencido, pero existe todavía. Y todavía engaña. Y todavía trabaja. Y a veces el resultado es que muchas personas dicen, no le hagas caso al diablo, ni se predica del diablo. Es molesto hablar del diablo. Pues claro que es molesto, y sobre todo para él. Pero si nosotros no sabemos qué está haciendo el diablo y cómo actúa, pues entonces vamos a ser presa fácil de personas que son manejadas por el diablo. Y vamos a ver esto en 1 Pedro 5, 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El último, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablar del diablo no es darle para arriba a Él, es desarmarlo conociendo sus artimañas. ¿Y a quién le damos la gloria? A Dios. A Dios. A través de Jesucristo. A Él le damos la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y decía hace rato que el diablo fue vencido en la cruz, pero no fue exterminado. Por lo tanto, el diablo y sus legiones de ángeles siguen trabajando en personas, aún dentro de la iglesia. Porque hay personas que en la iglesia, pues ahí están. No leen la Biblia, no oran, no hacen las actividades que se requieren hacer, asisten cuando quieren, llegan a la hora que quieren, o sea, hacen lo que bien quieren. Pero el diablo dice, yo me hago cargo de todo, no va a pasar nada. Y él engaña, ese es su trabajo. Santiago 4:7, dice la Biblia, una de las cosas que tenemos que hacer: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos tenemos que someter a Dios? Todo el tiempo. Y luego, ¿cuánto tiempo tenemos que resistir al diablo? Todo el tiempo. La misma respuesta. ¿Y qué hará el diablo? Huirá de nosotros. Pero si no le resistimos, si lo dejamos que vaya metiéndose poco a poquito, como el camello de la anécdota, un día nosotros vamos a estar todos fríos en el Evangelio, todos batallando de manera muy seria a causa de nuestra voluntad que le dimos oportunidad al diablo. Y el diablo, si alguien nunca ha tomado, no lo va a enseñar a tomar, pero le va a enseñar a tomar y lo va a hacer caer en el alcoholismo a quien fue rescatado del alcoholismo por Cristo. A las personas mentirosas les va a dar oportunidad el diablo de que vuelvan a mentir, y ellos van a aceptar si mienten o no mienten. Lo que hemos dicho entonces implica, según Efesios capítulo número 6, verso 10, lo que hemos puesto por título en este mensaje. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero que noten aquí, fortaleceos, ¿qué dice? Hermanos míos. Quiere decir que pueden venir personas a la iglesia y si no se han arrepentido, no han entregado su vida a Cristo, no han puesto todo su corazón en Dios, en Jesús, todavía no son hermanos. Todavía no son hijos de Dios.
Y Jesús les dijo a los judíos que no habían creído en Él y que hablaban de Él, decían, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces hay hijos del diablo, aunque tengan religión. Aunque vayan a un templo, hay hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, porque creen la mentira, porque practican el pecado como si fuera nada. Ahorita vamos a ver algunas estrategias del diablo. Entonces vemos aquí que debemos, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Esa es la primera parte. La fuerza para vivir la vida cristiana no viene de nosotros. Y hay personas que dicen, ya es la última vez que voy a hacer esta maldad. Y se esfuerzan y lo logran. Para que mejor sepan, los 40 días no fuman, no toman, se portan bien. Pero pasada la cuaresma, que es llamada así los 40 días, ¿qué hacen? Regresan, hacen lo mismo. Y festejan haber logrado 40 días portarse bien. Y si el año tiene 365 días, entonces ¿cuántos viven en desobediencia? 325, no, 345, ¿ah? Ya ni sé. Y con 40 días se sienten soñados. O hacen un viaje que se cansan y casi arriesgan su vida para vivir el resto del año sin obedecer a Dios. Fortaleceos en el poder del Señor, porque tenemos luchas espirituales y en el poder de su fuerza, no en nuestro. Luego dice ahí en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios, o sea, todo lo que tenía que ponerse un soldado para luchar era necesario. Y lo vamos a estudiar la semana que entra. Pero dice, pónganse toda la armadura de Dios. O sea, vístanse todo para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo acecha. ¿Y qué es acechar? Pues es algo muy sencillo. Los leones, los tigres, muchos animales acechan y van caminando poco a poco y no hacen mucho ruido. Y se van acercando y con sus ojos están controlando la situación. Lo hacen despacito, sigilosamente. El tigre, el león, los felinos no asustan a su presa. Se le acercan poco a poco. ¿Y sabe cuándo ruge un león? Cuando ya al brinco no se le va a poder escapar. Ahora sí, ruge cuando salta, lo atrapa, lo muerde y lo mata. El rugido es como un grito de victoria, pero primero es sigiloso. Entonces, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, que vamos a estudiar la semana que entra, pero hoy vamos a conocer al enemigo y no menospreciarlo. ¿Por qué no lo vamos a menospreciar? Dice aquí en el verso número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos lucha contra personas. Cuando una persona está dando problemas, cualquier persona, hombre o mujer, que sus comentarios son dañinos, que ofende, que habla mal del suegro, de la suegra, del hermano, de la hermana, del tío, del papá. Cuando una persona está haciendo eso, hermanos, se están moviendo a través de esas fuerzas del mal. Y entonces tenemos una lucha, pero no con esa persona, sino contra principados, dice ahí, y potestades. Y esto habla de como niveles de autoridad. En el ejército hay niveles de autoridad. Pues el soldado raso,
el cabo, sargento, capitán primero, capitán segundo, subteniente, teniente, y ahí yo ya no me sé más. Bueno, las potestades también tienen niveles de autoridad. Y estos gobernadores de las tinieblas de este siglo son los que dan toda la intención de que los cristianos caigan. Luego, contrahuestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el enemigo está metido en donde sea para destruir la obra de Dios. El enemigo no está jugando. Él sí puede que una persona se desobedezca una noche. Tal vez en esa noche esa persona va a morir en un accidente, porque no debió de haber salido. Y el diablo así está. Ándale, vete, no va a pasar nada. Escápate, desobedece, súbete a la cuatrimoto, váyanse a pasear, váyanse a pescar a la presa de no sé dónde. Y después salen las noticias. Se murió, un accidente, murieron. Porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y de ahí que los hijos que quieren pedir permisos que no deben de darse, a veces se escapan y lo hacen. Y nomás llega la noticia: tu hijo falleció. ¿Cómo? Si fue a la escuela. No, murió porque se salieron de la clase. ¿Y quién dirigió eso? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están operando. Es horrible la maldad cómo se está moviendo. Y recuerden que es una de las cosas que se va a multiplicar, la maldad en estos últimos tiempos. Entonces, considera al enemigo y no menospreciar necesario, porque son principados, son potestades, son gobernados de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora quiero que vean, los enemigos de Dios son nuestros enemigos y son cosas demoníacas. Vamos a ver Hechos 19, 13 al 20. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo. Hasta ahí detente tantito. Los judíos observaron que Jesús sacaba demonios, pero ellos cobraban y exorcizaban yendo como quien sale por las calles y dice: ofrezco mis servicios, soy exorcista, y ahí andaban. Pues ellos tomaron el nombre de Jesús y dijeron: en el nombre del Señor Jesús, espíritus malos, sálganse. ¿Y qué pasó? Aunque usaban el nombre de Jesús, el nombre que usaba Pablo, pasamos a la siguiente. Dice que había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Continuamos hasta el 20. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: fíjense bien, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Las personas sabían el nombre de Jesús, pero no se habían arrepentido, no se habían entregado a Él. Lo veían como una fuente de ganancia. Si Jesús tiene poder para sacar demonios, pues vamos a usar su nombre, ¿no? Y entonces ellos usaron su nombre, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Se descubrieron los apóstatas, la gente falsa, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se arrepentían, entregan su vida a Jesús. Y así mismo muchos de los que habían practicado la magia
Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esa es la conversión, hermanos. Cuando alguien ama algo que es pecado y lo entrega, no quiero saber más de esto. Y la iglesia crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, en estos tiempos hay que tener cuidado, porque el diablo está engañando a muchos y lo está entreteniendo y le está diciendo: vive como quieras, no pasa nada. Te drogas, no pasa nada. Mientes, no pasa nada. Te tatúas, no pasa nada. Y muchas cosas que están haciendo. No lees la Biblia, no la leas, no pasa nada. No oras, no pasa nada. Y así está el diablo engañando. Y nomás vamos viendo que las personas en Cristo aparentemente están creyendo. Todos los enemigos son demoníacos y son poderosos. Quiere decir que pudieron agarrar a estas personas falsas y atacarlos, lastimarlos y dejarlos sin ropa. Y otra cosa, son malos y son invisibles. Es algo muy curioso. A ver, Judas Iscariote entregó a Jesús. ¿Se le vio el diablo a él? ¿Los discípulos pudieran reconocer que Judas Iscariote era el traidor? No. Estaba entre los 12. Pero ¿quién sí sabía que era el traidor? Jesús. Y los otros 11 no sabían quién lo iba a entregar. Y hasta preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Verdad? Estaban preocupados porque no sabían quién era. Y eso pasa entre la iglesia ahora. La iglesia ahora, ¿sabe lo que hace? Está pasando un movimiento interno, empieza a haber división, empieza a haber comentarios, empieza a pasar aquello, empieza a pasar esto. ¿Pero cómo? Pues no sabemos quién lo está haciendo. ¿Cómo se llama la persona que dijo? No sé, pero están diciendo estas mentiras. Yo les quiero decir, ¿quién está trabajando ahí? ¿Quién está operando? ¿Quién? El diablo. Entonces, las personas que empiezan a operar con el diablo tienen poder. Y pueden decirle a una persona: vente para acá, yo te ayudo. Vente. Y también tienen una actitud de maldad invisible. Y dicen: no le veo nada malo. Imagínense las personas que piden dinero desde el púlpito, y se les llama predicadores de la prosperidad, y dicen: traigan sus dineros aquí y Dios les va a multiplicar. Engañan. Y muchas personas no ven en él el diablo, pero el diablo está operando en ellos. ¿Están de acuerdo conmigo? El diablo está operando en ellos y están engañando a las personas que están ahí. Seguramente que si uno va ahí y ve eso, dice: yo de aquí me voy, porque esto no viene en la Biblia, que yo tengo que dar dinero para mi salvación. No. Son invisibles, engañan y luego son astutos. Son astutos. Pues, ¿qué animal es astuto? Todos tienen cierta intuición. Pero si usted quiere bañar un gato, yo le pregunto: ¿se deja? Y cuando ya ve que le va a llegar agua, ¿qué hace? No se deja, se va. Y hay personas que los quieres acercar a que la palabra de Dios los lave, los limpie y se arrepientan. ¿Y saben lo que hacen? Se van, no se dejan y arañan a quien les quiera corregir. El diablo sí trabaja. El diablo trabaja engañando, trabaja como un lobo vestido de oveja.
Y dicen, pues, como ovejita se acerca, mira, y le decimos, hola hermana, hola hermano. Pero cuando uno conoce a la persona, dicen, ¿y eso que es hermano? Mira lo que me dijo. Y algunas personas ingenuamente no saben distinguir la verdad como bebés espirituales y caen en sus redes. Entonces, vamos a concluir. La vida cristiana enfrenta a las fuerzas demoníacas. La vida cristiana debe ser fortalecidos en el poder del Señor y vestidos de toda la armadura de Dios. Debemos vivir fortalecidos en el poder del Señor y vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver 1 Juan 2:14. 1 Juan 2:14 nos dice una verdad bíblica, una verdad que debe estar en su corazón siempre. Fíjense cómo dice 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjense, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué dice? Cuando se dice habéis vencido, quiere decir que hubo una lucha, hubo un enfrentamiento entre el maligno y los jóvenes. Y esto quiere decir que los jóvenes vencieron y ganaron porque se apoyaron ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando una persona dice permanece la palabra de Dios en él, quiere decir la obedece. Entonces, hermanos, jóvenes, tomen este versículo textualmente, pero no nomás es para jóvenes, sino también para adultos. Si la palabra de Dios permanece en nosotros y lo obedecemos, vamos a vencer al maligno. Porque el maligno no va a dejar de trabajar. ¿Se fijan? Él no deja. Y apenas sale una persona de un problema cuando ya le llega a otro. Y el diablo está siempre tratando de destruir. De que los jóvenes y los adultos tenemos tentaciones que el diablo ha puesto. Y nuestra lucha solamente va a ser victoria si nos tomamos el poder de Dios y nos ponemos toda su armadura. Necesitamos el poder y la armadura de Dios. Ignorar o menospreciar a las potestades malignas nos lleva a no ponernos la armadura de Dios o hacerlo de manera incompleta con resultados trágicos. O sea, tenemos que aprender qué es la armadura de Dios que vamos a leer en casa, y el jueves que entra lo vamos a estudiar y vamos a ver qué tenemos que comprender por armadura de Dios y por aplicarla en nuestra vida. De no hacerlo va a haber sufrimiento. Y alguien escribió que el diablo se está moviendo en el mundo y han dicho, este país es el del diablo y este otro es de Dios. Y se han puesto a ver las estructuras sociales como si esas fueran el diablo. No, Dios puede usar cualquier país, el diablo puede usar cualquier país que se deje. Pero las estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas pueden ser buenas o malas según quien las utilice. En casa van a leer Romanos 13, donde dice que todas las instituciones son puestas por Dios. Que todas las instituciones, todas las autoridades son puestas por Dios y hay que obedecerlas. Pero en Apocalipsis 13 habla de que el enemigo tomó el gobierno, el anticristo y todo eso. Entonces ya ahí vamos a tratar de comprender que uno tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo y cuidarnos de hacer la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, gracias en estos momentos por tu palabra, porque nos enseñas
las estrategias del maligno que siempre quiere estorbar y destruir tu obra. Y que la iglesia, que es el lugar que tú has formado con tu sangre preciosa, Señor Jesús, la quiere dividir, la quiere destruir, la quiere engañar. Rogamos, Señor, que podamos ser atentos a tu voz y no a la voz del enemigo, y que podamos ponernos toda la armadura de Dios y tomar de tu poder para vencerlo. Y Señor, está derrotado porque tú lo venciste en la cruz, pero él sigue metiendo problemas y divisiones en este mundo hasta que Cristo, tú vengas, lo lleves a tu presencia y lo pongas a él derrotado en su lugar por la eternidad. Y también a todos aquellos que nos entregaron a ti y que están siendo usados por el diablo. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos tu ayuda, tu fuerza, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.